tengo que decir que he disfrutado enormemente la preparación de esta clase. Eh, la vez pasada, el sábado, que salí tan encantado del trío para cuerdas, el primero, de Beethoven, ahora resulta que ayer retomé después de muchos años, yo creo que 30 o no sé cuánto, una obra que antes sí llegué a escuchar, no muchas veces. Yo creo que con Berlioz me pasó algo especial. Me clavé tanto en la Sinfonía Fantástica, que me gusta tanto, que no me metí más a Berlioz, aunque conocía un poco las melodías más conocidas y demás, porque yo creo que lo sentía un poco desordenado, un poco loco, para acabar pronto. Y más por aquella función que les platiqué que estuve en Bellas Artes, que me pareció demasiado extraño, que insisto, extraño, y por cierto, en una de las críticas que leí, usan el mismo adjetivo de que es música extraña. Pero aparte de extraño, Berlioz es grandioso y es tremendamente revolucionario. Yo creo que es el romántico por excelencia, quizá más que ningún otro. Y oyendo obras musicales, sobre todo en la orquestación, está mucho más avanzado que sus seguidores. Sus orquestaciones son más grandes que las de Mahler. Van a oír ahorita en el Requiem. Sus, sus leitmotivs ya perfilan a Wagner. Sus eh, sin obras que realmente ya no se atienen a ninguna forma, como lo que vamos a oír en primer lugar hoy, Arnoldo en Italia. Lo hace un músico único y que, oyendo las cosas que hemos estado oyendo, en primer lugar llegué a la conclusión que tampoco van a ser suficientes dos clases, así es que para el jueves muy probablemente de una tercera sesión con las oberturas y más partes del Requiem, que es verdaderamente grandioso lo que estuve oyendo. Inclusive en el programa se habrán dado cuenta que cambia el intérprete. ¿Por qué? Porque es el que estoy oyendo en mi iPod y es una versión diferente a la de Colin Davis, pero también magnífica. En especial un área, a ver cuánto tiempo nos lleva el Arnoldo en Italia. Y si Berlioz es el compositor romántico por excelencia, ¿quién sería el literato romántico por excelencia? A ver, les voy a dar algunas pistas. Miren. Este escritor, acuérdense, Berlioz nace en 1803, este nace antes, en 1788. Berlioz muere hasta 1869 y este muere a los 36 años, por cierto, la edad de Mozart, muy jovencito, en 1824. Bueno, se trata ni más ni menos que de George Gordon Lord Byron, que como saben, él muere en Grecia, se fue a pelear por la independencia de Grecia contra los turcos y otomanos, y era realmente, que por cierto, él muere mucho antes de la independencia, nunca la vi. Y Berlioz, para su obra Arnoldo en Italia, se basa en una de las obras más conocidas de Lord Byron, en donde Lord Byron describe, ya saben, era un tipo, tenía fama de muy apuesto, muy, digamos, licencioso, muy apasionado. Inclusive como que indirectamente tenían el deseo, creían que estaba muy bien morir joven y morir por amor. O sea, un romanticismo exacerbado, y él lo logra. Pues se va a la guerra, que ni le tocaba a él, y allí muere. Bueno,
Esta obra de Lord Byron se llama Las peregrinaciones de Childe Harold. Y acuérdense que les platiqué que después de componer su Sinfonía Fantástica, cuando estudiaba en el Conservatorio de París, y todavía antes de que se hubiera recibido, al quinto intento ya gana el Gran Premio de Roma. Y esto le lleva a vivir durante 1831 y 1832, pues jovencito de menos de 30 años, le tocan vivir 15 meses en Italia, y lo cual no es difícil, se enamora de Italia. Inclusive se va a Abruzzi. Abruzzi es la región que digamos que está al este de Lacio, que es donde está Roma, no es tan al sur. Claro, es una zona relativamente pobre, tiene costa en el Adriático, y si vemos el mapa estaría frente a la colita de Croacia y Bosnia-Herzegovina, o sea, ya más arriba de Grecia, como Puglia, por ejemplo. Y entonces allí es a donde se va, dicen que hay unas montañas muy bellas seguramente. Él tocaba una guitarrita francesa, le llamaron mucho la atención. Fíjense qué linda costumbre. Un poco antes de la Navidad llegaban los Piferrari. ¿Qué son los Piferrari? Eran unas bandas de músicos italianos que tocaban antes de la Navidad, bajando de las montañas, gaitas, y precisamente estos instrumentos Piferraris, que son una especie de oboes rústicos, digamos. En esta obra, Arnoldo en Italia, es quizá el primer poema sinfónico, que es una sinfonía, pero insisto que no tiene formas, pero tampoco es un concierto. Si recuerdan, y tiene otro ingrediente sumamente interesante, que es la viola. La viola toma un papel muy importante porque simple y sencillamente la viola es Arnoldo O'Hara. Y tiene además su leitmotiv que repite en 4 movimientos. Sucedió una anécdota que narra en su autobiografía, acuérdense que a él le encanta escribir, y parece que sí fue cierta. Eh, Resulta que el gran instrumentista de esa época de cuerdas, así como Liszt era para el piano, pues ¿quién era para el violín? Ni más ni menos que Paganini. Y Paganini, o a Paganini le regalan o le llegan o compran una viola de Stradivarius, ni más ni menos. Y entonces Paganini le pide a Berlioz, porque le encanta la Sinfonía Fantástica, que le componga una obra para viola. ¿Y qué le contesta Berlioz? Fíjese que no, porque yo no sé tocar la viola, y para hacer un concierto para viola debería yo saber tocar viola. Le dice Paganini, no importa, usted compóngalo, a ver qué pasa. Compone el primer movimiento, se lo lleva a Paganini, y a Paganini no le gusta nada. ¿Por qué? Pues porque no toma el papel protagónico de un concierto, que es lo que le gusta a Paganini y a lo que está acostumbrado un gran virtuoso de las cuerdas como es Paganini. Y aunque le ofrece una cantidad importante de dinero, en esa época 20,000 francos, porque Berlioz siempre anduvo en broncas económicas, tenía problemas con sus mujeres, tenía problemas con sus colegas, era un hombre difícil y que no se sabía reservar muy bien, poco diplomático. Y aparte, digo, obviamente no podemos ser tan romántico y diplomático. Y aparte, era muy, muy mal administrado. Y por eso precisamente se vuelve crítico, porque las críticas cuando menos le dan una cantidad fija, y llega a ser el mejor crítico de la época o de todas las épocas. Dicen que las críticas de Berlioz son de primer orden.
Bueno, entonces cuando le enseña el primer movimiento a Paganini que no le gusta, Berlioz, ¿saben qué? Se siente liberado y dice, pues ahora sí lo voy a componer como yo quiero. Y finalmente lo compone en 4 movimientos, que igual que la Sinfonía Fantástica, algunos le llaman la Sinfonía 2 de Héctor Berlioz, tiene 4 movimientos, de los cuales ahorita les platico. Pero resulta que, bueno, les doy los nombres. El primer movimiento es Harold en las montañas. La segunda es la marcha de los peregrinos cantando la oración de la tarde, muy probablemente es escena de Navidad. La tercera es, miren qué lindo y es bellísimo, Serenata de un enamorado en los Abruzzi. Y la cuarta, es Orgía de bandidos. No les recomiendo orgías, menos en época de coronavirus. En otras épocas no hay problema, pero ahorita sí cuídense. Bueno, imagínense el escándalo, inclusive con la iglesia, por decir orgía. Entonces, no le importa, Berlioz no es de los... Berlioz, miren, yo una vez, ahora que estaba leyendo de Berlioz, pensé que teníamos un Berliozito mexicano que a mí me tocó ver, que era Juan José Arriola. Una vez estaba yo en un concierto y cuando termina empieza a gritar que no le gustó, así, pero yo lo sentí más protagónico. Yo creo que Berlioz no es protagónico, Berlioz era, igual Arriola a lo mejor, yo no comulgo mucho con su intelecto, ¿no? Pero a mí fue lo que me pareció. Pero en cambio, Berlioz yo creo que era sumamente auténtico y no se guardaba nada. Miren, entonces la anécdota es que en el estreno, que es en el Conservatorio de París, para esa época, bueno, toda su vida, pero ya para esa época está muy mal. Paganini siempre fue muy enfermizo, aquí está ya casi moribundo, ya le cuesta oír y hablar. Y lleva a su hijo. Y entonces, después de que toca, sale del escenario, Berlioz es un gran éxito. Primero, luego se olvida. Estoy hablando de Arnoldo en Italia. Y entonces regresa, digamos, atrás del público Berlioz, y está un niñito con su papá, y como que ni lo reconoce Berlioz, pero es ni más ni menos que Niccolò Paganini. Y como el señor no puede hablar, le dice algo al oído al niño, que era como su traductor, y le dice mi papá, que es Niccolò Paganini, que usted es el hombre por el que Beethoven no murió. Entonces, bueno, de un halago así, imagínense. Y entonces le queda viendo Berlioz como con incredulidad, después de que no le había gustado su primer movimiento. Voltea a Berlioz a ver a Paganini y Paganini asienta con la cabeza y le sale un sí. Y le dice a otra cosa al niño, le dice, que yo besaría tu mano de rodillas por esta obra que acabas de hacer. Dice, está muy halagado Berlioz, pero pues como el gran maestro, ¿no? Pues que sale Berlioz a seguir agradeciendo los aplausos y entran al escenario Paganini y su hijo, se agacha Paganini, se arrodilla y le besa la mano a Berlioz y parece que es auténtica. Es verdaderamente un músico importantísimo, yo creo que poco tocado, y cuando se toca, hasta donde yo recuerdo, únicamente, no recuerdo haber oído en vivo nada de Berlioz, quizá alguna de las oberturas, no sé si alguno de ustedes. Bueno, tiene las óperas, esa es otra cosa, ¿no? La más famosa, las troyanas, que de eso voy a hablar un poquito la próxima clase, Romeo y Julieta, todos los poemas sinfónicos, y sí le da Paganini a Berlioz y le da una ayudadota, los 20,000 francos, aunque le da más bien un pagaré para que vaya con el barón de Rothschild, y hay dudas de si verdaderamente, que era como el banco, el barón de Rothschild, y no sabemos si lo patrocinó efectivamente Paganini, hay otras teorías. Como les he dicho,
los románticos estaban contra Haydn y Mozart, y para verlos solo valía la pena, inclusive no le gustaba Bach, solo valía la pena Beethoven y algunas óperas de Gluck y de Spontini, que les confieso que no conozco nada de Spontini. Le encantaba la literatura y sabía de literatura, y en esa época estudiaba en literatura clásica, entonces él había leído y le encantaba Homero, Virgilio y Dante, pero su debilidad y su locura era Shakespeare. En su tono, digamos, exagerado, dijo: después de Dios, Shakespeare creó la mayoría de las cosas. Bueno, a mí también me encanta Shakespeare, pero no creo que sea así. Se considera tan revolucionario, y lo consideramos tan revolucionario, digamos, en la orquestación no tengo duda, pero en las formas todavía usa ciertas formas tradicionales. El revolucionario tiene que empezar de la época anterior, no tiene remedio, su herramienta. Ahora, nosotros vamos a oír obras tempranas, ya a ver si el jueves oímos obras más tardías, pero se le van, como decía mi papá, se le van quitando sus ansias de torero, como que se va moderando, hace música un poco más clara, más proporcionada. Y es considerado en Francia, junto con Víctor Hugo y Delacroix, como los tres grandes románticos. Pero sin embargo, su música, a ver si ahora después de que oigamos más Berlioz y con la memoria de la pasada, a ver si se les va haciendo distinguible Berlioz, porque en toda su falta de límites, yo creo que se hace el sonido Berlioz. Yo lo sentí sabiendo poquito de música, yo creo que es bastante obvio. A ver cómo lo van sintiendo, que más adelante cuando oigan cualquier cosa van a decir: esto es Berlioz. Decía, uno debe de hacer fríamente las cosas más candentes. Bueno, otras obras muy famosas de él: La condenación de Fausto. La conozco, es bella, es de las últimas y ya es tan suave, La infancia de Cristo. Beatriz y Benedice. No deja igual de tener construcciones que no son nada convencionales, melodías asimétricas, o sea, tiene algo que engaña al oído, tiene una armonía muy personal, y normalmente Berlioz es de los que o gusta o detesta, no es de medias tintas, como él no es de medias tintas. Pero me recuerda que también Richard Strauss, acuérdense, después de Electra y Salomé, compone El Caballero de la Rosa. Como alguien decía, creo que es este libro que alguien de la clase ya me recomendó, El ruido del siglo XX. Metió el dedo gordo del pie a la alberca de la música atonal, Richard Strauss, y se regresó, pero fue el primero. En sus memorias se queja de su mala suerte, porque siempre andaba embroncado, de un tipo o de otro. Y sufría mucho y le angustiaba mucho. No le gustaba escribir porque decía que tenía bloqueos para escribir y que eso era horrible. Bueno. Algo más que les quiero platicar de Arnoldo en Italia es que le encantó también a otro gran romántico de la época, y aunque fíjense nada más, les decía yo que el gran virtuoso del violín en esa época era Paganini. Imagínense la vida cultural en ese país. Pero en el piano, sin duda alguna, era Franz Liszt. Y entonces, ayer venía yo pensando mientras oía la versión orquestal, bueno, ¿qué diablos hace Liszt? Que de sinfonías y otro tipo de obras, como inclusive la cantata 12 de Bach, las transcriben para piano solo. Bueno, todas las sinfonías de Beethoven. Entonces, como que esta me lo salté y obviamente me fui a la versión orquestal. Pero resulta que después dije, por pura curiosidad, voy a oír algo en el piano, y me encantó, pero en la versión que yo tenía dije, no, es que esto ya es demasiado. Era piano, pero era piano con viola. Bueno, no sabía yo, todos los días aprende uno, que el Liszt fue el que lo compuso para piano y viola. La viola es tan importante aquí
Aunque no es un concierto, oigan qué bella va a ser la entrada de la viola en el primer movimiento. ¿Y con quién la vamos a escuchar? Quería algo que se pudiera ver también, porque es muy visual ver las orquestotas. Y encontré un violista que casualmente yo creo que lo oí 5 o 6 veces porque venía a México. Excelente ruso, Yuri Bashmet. A algunos les puede sonar, venía a Bellas Artes con cierta frecuencia, magnífico. Me acuerdo que yo inclusive decía que era de la categoría de un Guidon Kremer, por ejemplo, de los grandes violistas vivos en la actualidad. Y chequé, es una de las grabaciones referenciales, porque no sabía yo quién era el director y se me hacía muy conocido. Bueno, también vino a México, creo que era la Orquesta del Estado de Moscú, Vladimir Fedoseyev, los dos de primerísima categoría. Entonces vamos a ir Arnoldo en Italia en 4 movimientos. El primero es Arnoldo en la montaña, el segundo es la marcha de los peregrinos cantando la oración de la tarde, el tercero, que es bellísimo, van a ver, oigan el clarinete, por favor. La serenata de un enamorado en los Abruzzi, y la quinta es la orgía de bandidos. Acuérdense, algo muy curioso, ¿eh? La Sinfonía Fantástica también acaba en una orgía de brujas. Es tremendo, ¿verdad? Ok, adelante.
estarán de acuerdo conmigo que es muy especial Héctor Berlioz. De veras, hay que oírlo porque es súper disfrutable. A mí me ha parecido fantástico. Miren, comentarios. Había yo leído, pero ahorita lo identifiqué perfectamente bien, cómo varios compositores toman mucho de esta obra. Miren, es claro en el primer movimiento que Richard Strauss toma algo para el Till Eulenspiegel, las alegres travesuras de Till Eulenspiegel, uno de sus poemas sinfónicos. Luego tiene de Shostakovich lo impredecible, es absolutamente impredecible. Luego, quizá dentro de lo que yo digo, el sonido berliosiano, como que ocupa una parte muy importante su sonido de metal, pero es un metal diferente, muy propio de él. A veces suena como o música apocalíptica, como nadie lo ha escuchado, como música para el infierno de Dante, música igual puede ser como de la creación del Big Bang, es tan magnífico, tan espacial, y sí, en ese aspecto tiene razón Paganini, sí es una continuación en ese aspecto de todo. Luego el segundo movimiento, las repeticiones de la viola son fantásticas. El ritmo es mágico, es un ritmo que yo nunca había oído. Luego, qué bello suena lo folclórico. Ahora, tanto Bashmet como Fedoseyev están todavía muy jóvenes. Bashmet es un verdadero portento. Ahorita, y Fedoseyev tiene una autoridad ya desde joven, qué barbaridad, cómo domina la orquesta, pero así, y además muy profundo. Yo lo oí, creo que fue con la quinta, no, con la sexta de Tchaikovsky, fue muy inolvidable en Bellas Artes. También tiene un poco, y aunque no son poemas sinfónicos, sino son sinfonías, también tienen esto, pero aquí ni siquiera nos lo sugiere. Bruckner es programático, ya ven que siempre les digo que es como meterse a un cuento, que cada quien se lo imagine como quiera, hasta eso no da ni siquiera estas pequeñas indicaciones que dicen los nombres de los movimientos. Bueno, el final del tercer movimiento, el que es bellísimo, el del clarinete que viene siendo como el trío, es fantástico. Cuando regresa la viola, yo creo que fue la parte que más me gustó. Del segundo, perdón. En el tercero yo pensaba que era oboe y es corno inglés, fíjate. Y se dieron cuenta en todos los movimientos está el leitmotiv con la viola. Y bellísima la viola cuando entra en el primer movimiento. Tiene la insistencia y la tosudez de Mahler. Y esa parte tan bella que aquí la hace el corno inglés, equivaldría a un trío en un scherzo, me parece. Acuérdense que hay algo de forma todavía. Ahora, lo que me pareció distinguir varias veces en este movimiento con muchísima claridad es el principio del cuarto movimiento de la cuarta sinfonía de Mahler, la que oímos hace poquito. Pero clarísimo, clarísimo. Y sus movimientos, estos últimos, tanto en la fantástica como aquí, pues para esa época es el único que se atreve a hablar expresamente, aunque sea mediante indirectas de sexo, que en esa época mojigata, imagínense, pero todas estas cosas siempre las hace como de brujas y diabólicas. O sea, así me sonó el último movimiento también. Bueno, cuando empieza, es tan fuerte que venía yo yendo mis audífonos ayer y de repente, ¡ay! Tan, taran, tan, tan, taran, tan. Ah, bueno, otra belleza, además de irnos acostumbrando al sonido Berlioz, también es rico acostumbrarnos al sonido de la viola. Ya ven que a mí me gusta mucho, aunque es difícil distinguir precisamente porque es moderada, ni es tan grave ni es tan aguda. Y ya ven qué difícil son esos equilibrios, ¿no? A veces raya en la locura, de una manera diferente a Schumann, pero yo creo que sí.
Y luego, yo no había notado en el audio lo importante que es el arpa, a nivel de que la pone casi como solista con la viola. Y sí, sí es importantísimo, hay unos juegos hermosísimos. Cuando está acabando el segundo movimiento es un final maravilloso y luego el final de todo es apocalíptico o de creación o yo no sé. Pero no es la Biblia tipo Bruno.